Es hora de entrevistas en Palabra que es Noticia. Muy bien, 8 de la mañana con 34 minutos. Vamos a continuar con una serie de conversaciones que hemos tenido a raíz de un trabajo que nos pareció súper interesante que está haciendo la Universidad Diego Portales para tratar de responder algunas preguntas como estas. A ver, ¿es más difícil ser hombre hoy que en el pasado? Se lo vuelvo a preguntar. ¿Es más difícil ser hombre hoy que en el pasado? Yo me respondo, yo creo que sí, pero bueno, entonces la vamos a preguntar a nuestra invitada. El 54% de los hombres declara que sí lo es. En tiempos de cambios sociales, pareciera que las normas que creíamos fijas rompen y establecen nuevos patrones. Desde pagar en la primera cita hasta el posparto para los padres son algunos de los aspectos que aborda este tercer capítulo. Masculinidad en la encuesta Ipsos-UDP. Macarena Orchat es directora del Magíster en Métodos para la Investigación Social de la Universidad Diego Portales. Está con nosotros acá en el estudio. Macarena, bienvenida. Muchas gracias, Antonio, ¿cómo estás? Amable. Muy bien, muchas gracias. Ya, ¿es más difícil ser hombre hoy? ¿Qué dicen los datos? Parece que los datos dicen que sí. Ya. Bueno, tú ya lo adelantabas, parece que tú estás de acuerdo. No. Y la mayoría de las personas que encuestamos está de acuerdo. Efectivamente, nosotros teníamos la intuición de que quizás hoy día había un tema con la masculinidad que teníamos que mirar. Mucho se habla a veces en conversaciones informales que después de la ola feminista y todos los cambios que han habido en la sociedad, quizás hoy día los hombres están un poco perplejos, hay una cierta incomodidad y nos lo preguntamos, fuimos a preguntarle a las personas y la mayoría de las personas está de acuerdo, muchos hombres están de acuerdo y también muchas mujeres están de acuerdo, así que algo está pasando ahí que parece que tenemos que mirar. ¿Y qué nos puedes contar a eso? ¿Algunos de los datos que te parezcan más relevantes? Bueno, hartas cosas. En general, por ejemplo, observamos que muchos hombres están de acuerdo con que hoy día no están tan seguros, por ejemplo, cómo actuar frente a una mujer por temor a ser malinterpretado. Eso ocurre, por ejemplo, mucho en hombres jóvenes. La gente joven hoy día. Exacto, como que hay muchas normativas quizás o han cambiado un poco las reglas en torno a lo que es adecuado y lo que no es adecuado. Vemos también un cierto malestar, por ejemplo, con las normativas de género. Hoy en día no solamente hay como normas implícitas, sino que también las instituciones han puesto normativas de género que indican lo que uno puede y lo que no puede hacer, y eso también a veces genera un poco de malestar. Y también observamos que nos parece interesante un cierto grupo de personas que piensa también que todos los avances en materia de género, aunque la mayoría cree que han sido positivos para el país, hay un núcleo no menor que cree que ha perjudicado a los hombres también. Entonces, nosotros observamos una cierta, llamamos, incomodidad masculina, quizás en un tercio al menos de la población y particularmente, como te decía, en hombres jóvenes que quizás no están tan seguros cómo enfrentar estos cambios. Cuando tú hablas, Macarena, de esta... Porque a ver, te escucho y pienso, no sé, pues la conversación del domingo. Exacto, David de la encuesta, sí. Pero por eso te digo... Sí. Yo creo que nadie no puede, o al menos así lo veo yo, no estar de acuerdo, ¿cierto?, en el avance de la igualdad hombre-mujer, el tema, algunas de las ideas del feminismo y todo lo demás. Yo creo que los mismos, estos feminismos tan identitarios o extremos, para decirlo tal cual, digamos, yo creo que también están haciendo una reflexión respecto a lo que ocurrió. Pero detengámonos un poco en eso. ¿Cómo ustedes tienen el dato, cómo el hombre enfrenta eso? ¿Implica un cambio de actitud del lado y lado? No sé si me explico, digamos, no solo el hombre, que ya hay cosas que, mira, hay cosas que no podía hacer, o incluso pensar, no sé cómo decirlo, versus el otro lado también. No sé si nos puedes ayudar con esa mirada. Es que tienes toda la razón. Hay cosas en las que quizás el consenso ya se alcanzó, lo cual también es positivo desde el punto de vista de la agenda de género. O sea, por ejemplo, la gran mayoría de encuestados y encuestadas dice, prefiero una sociedad, de hecho, donde hombres y mujeres compartimos los roles y donde no hay, como que el género no es una limitación. Y esas cosas son súper interesantes y son datos que se ven con bastante claridad. Pero hay temas que son más complejos. Por ejemplo, un tema que nos llama la atención es el consentimiento sexual. Un tema súper delicado y súper relevante de conversar. Y que ha sido muy actual, en particular, en el último tiempo en Chile. Totalmente. De hecho, preguntamos, sin nombrar personas, preguntamos por situaciones, ¿no? ¿Cuán de acuerdo te parecen ciertas situaciones que también están inspiradas en casos que han estado en la prensa, por ejemplo? Y claro, para darte algunos ejemplos, la gran mayoría de las personas nos va a decir, evidentemente es acoso mandarle una foto íntima, por ejemplo, a una persona sin su consentimiento explícito. En eso hay un gran acuerdo en la población. Que no es correcto, por ejemplo, tener relaciones sexuales con una persona que está con mucho alcohol en el cuerpo. También hay un gran acuerdo. Y también hay bastante acuerdo en que no es tan correcto que una persona en una posición jerárquica, ya sea hombre o mujer, tenga una relación sexual con un subordinado. En ese tipo de cosas hay acuerdo, ¿ya? Pero donde aparecen las dudas, por ejemplo, hay más ambigüedad, digamos, se dividen un poco más las aguas. Por ejemplo, tiene que ver con, bueno, ¿qué es el consentimiento? Por ejemplo, en una pareja estable,
¿se requiere consentimiento frente a la relación sexual o no? Por ejemplo, ahí hay más personas que dicen, no sé. Ya, hay cosas que hay duda. O por ejemplo, preguntamos en un momento el consentimiento, por ejemplo, ¿debe ser explícito? O sea, si una persona no dice no de manera explícita, ¿qué significa eso? ¿Hay consentimiento? O sea, el rechazo también, ¿debe ser explícito o no? Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que hay temas que hay que abordar. Hay que en el fondo empezar a hablar de manera más clara. ¿Qué significa consentir? ¿En qué situaciones? ¿Ya? Y lo mismo en temas que no son sexuales. Por ejemplo, lo vemos en cosas tan cotidianas como ¿todavía es correcto abrirle la puerta a una mujer antes para que pase a abrirle la puerta del auto? O, qué sé yo, ¿todavía es correcto pagar la cita cuando sale un hombre y una mujer a comer? ¿Quién tiene que pagar? ¿Ya? Entonces ahí observamos que hay dudas también. No es tan evidente qué es lo correcto. No, pero rico que te inviten también, ¿no? Exacto, de hecho nos reíamos un poco porque aunque la mayoría va a decir, si tú ves los datos, porque lo interesante de los datos es que tú puedes ver, bueno, qué piensan los hombres, qué piensan las mujeres, entonces, aunque la mayoría de las personas va a decir, en realidad da lo mismo quien paga hoy en día, o sea, no es necesario que el hombre pague, igual hay un 30%, por ejemplo, de las mujeres que dice, en realidad a mí me parece adecuado que pague el hombre, entonces es Macarena, interesante también. Claro, déjame detenerme en eso, porque tú me parece que estás hablando, tocas una clave muy relevante. ¿Qué es finalmente el consentimiento? ¿Cómo se da eso? Te lo pregunto también por tu experiencia académica y profesional. ¿Qué pasa con eso, con el consentimiento? Lo que pasa es que es súper... Estoy pensando sobre todo los jóvenes. Es que es súper relevante tu pregunta, porque de hecho yo lo veo, yo también soy profesora universitaria y los alumnos y alumnas hoy en día reciben formación, lo que es positivo también, y ahí quiero hacer un paréntesis chiquitito en relación a las generaciones mayores, que tampoco han tenido a veces la oportunidad de ser formadas en estos temas, que eso también genera una perplejidad en los grupos mayores, ¿cierto? Cuando tú siempre aprendiste que las cosas eran de una cierta forma y te cambian las reglas del juego, necesitamos apoyo también para atravesar esos cambios sociales. Por eso la incomodidad a nosotros no nos sorprende, de lado y lado, de hombres y mujeres. En el caso de los jóvenes, efectivamente el consentimiento es un tema que se trata, que se aborda. Yo tengo colegas que conversan de estos temas con los chiquillos, con las chiquillas, qué significa consentir. Y efectivamente es complejo operacionalizarlo, por decirlo así. ¿Qué significa exactamente? En estricto rigor, las parejas debieran, evidentemente, en cualquier situación, estable o no estable, preguntarse, ¿no? Y las personas debieran decir, efectivamente... Preguntar derechamente. Bueno, es que eso es lo que está como en discusión. Recuerdo que un día conversábamos alguna vez riéndonos con amigos, bueno, a lo mejor va a haber que tener una aplicación donde la persona como que firma, ¿no? Y dice, sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque también evidentemente hay códigos implícitos, ¿no? A veces hay sí o más implícitos en parejas donde ya hay mucha confianza, ¿no? Pero acá lo interesante es, quizás, para hablar de esto, pensar en las situaciones en donde evidentemente tú no puedes suponer un consentimiento, ¿ya? Si tú estás con una persona que evidentemente tiene mucho alcohol en el cuerpo, es arriesgado asumir un consentimiento. Evidentemente eso es una situación de vulnerabilidad para ambas personas, ¿ya? Entonces, eso es lo que es como importante, empezar a hablar de esas situaciones que a lo mejor antes se naturalizaban como, bueno, si da lo mismo, ¿no? Pero evidentemente que la persona con la que tú estás en una relación íntima tenga la conciencia, ¿no? Para participar de la actividad, bueno, evidentemente como algo claro, básico, porque ¿no? puede ocurrir algo que a mí me ha impresionado harto en realidad, siguiendo autores, bueno, no solo universitarios, lo que escribió Javier Rebolledo de la falsa acusación y todo lo demás. Es cierto que eso se va por otro lado. Sí. También tú puedes ser acusado de cosas muy graves. Exactamente. ¿O no? O sea, eso, sí. o sea, alguien, para entender bien lo que tú estás diciendo, sí. alguien ahí tiene que decir, tiene que tener un cierto grado de sentido crítico. Es que por mejor eso, no. Sí, o, exacto. no sé cómo decirlo. Lo dijiste súper bien. Lo que pasa es que, y de hecho... Esto es como una terapia lo que estoy haciendo. No, pero está bueno. perfecto y ojalá que a todos les sirva esta conversación. De hecho, el tema que pones de las falsas denuncias es un tema súper relevante. De alguna manera, no está tan distante. ¿En qué sentido? En que cuando una sociedad decide poner normas más claras con respecto a lo que es correcto y lo que no es correcto en nuestras interacciones humanas cotidianas, es relevante decir qué significa eso y qué se puede y qué no se puede, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú dejas demasiado ambiguo ese terreno, también hay un riesgo para todo el mundo de que cualquier cosa pase a ser violencia, cualquier cosa pase a ser abuso y cualquier cosa pase a ser acoso. Exacto. Entonces también eso es complejo, ¿no? Para todos los involucrados. En el fondo es relevante que podamos decir claramente, bueno, qué es abuso, qué es acoso, qué es consentimiento, para que efectivamente todos también entendamos qué es lo adecuado, qué es lo esperable, y no asumamos, yo creo que esto es clave, que simplemente porque una normativa, por ejemplo, dice no se debe acosar o no se debe abusar,
que no asumamos que eso significa que las personas entiendan lo que eso significa. Yo creo que nosotros estamos obligados como sociedad a conversaciones que son como incómodas, pero muy necesarias. Como esto, como decir, oye, pero ¿qué significa consentir? Efectivamente, ¿qué significa igualdad? ¿En qué queremos igualdad? ¿No? ¿De qué maneras? Obviamente queremos igualdad de derechos, sin duda. Obviamente todos tenemos el derecho a decir que sí y a decir que no, sin duda, ¿no? Pero tenemos que ponerle como carne, ¿no? Como mostrar en situaciones concretas qué significa esto, de qué manera se hace, porque si no, genera perplejidad y genera cosas muy complejas, como efectivamente que a cualquier cosa le llamemos violencia, y eso tampoco ayuda a nadie, ni al feminismo, ni a las personas que se sienten como poco convocadas por el feminismo también. Estamos conversando, ustedes escuchan a Macarena Orchard, ella es directora del Magíster en Métodos para la Investigación Social de la Universidad Diego Portales. Estamos tratando de responder esta pregunta por el trabajo estupendo que han hecho, te lo digo, en realidad me ha encantado este ciclo que hemos hecho en conversaciones con ustedes, porque gracias. Ha sido realmente muy, muy interesante. La masculinidad, en este caso, es más difícil ser hombre hoy. En el pasado, bueno, sigamos tratando de responder esto. Macarena, no sé qué otros datos quisiera destacar respecto de esto. Hay hartas cosas interesantes, por ejemplo, más allá del tema como que hablábamos quizás de la incomodidad, algo que nos llama la atención es que, no sé si te fijas que en la primera parte de la encuesta nosotros le preguntamos a las personas que dijeran la primera palabra que se les venía a la cabeza cuando pensaban en los hombres chilenos. Y eso fue súper interesante, siempre es un ejercicio interesante preguntarle a la gente, bueno, ¿qué es lo primero que tú piensas cuando yo te digo un tema? Y si tú ves la palabra que sale es machistas, pero así, gigante, y tanto en hombres como en mujeres. Y eso también es interesante porque revela que no es solamente que las mujeres le hagan como una crítica a los hombres de que son machistas, sino que también los hombres quizás han hecho un proceso reflexivo, ¿no? De pensar, oye, en realidad quizás sí teníamos conductas machistas. Entonces, yo creo que eso también es interesante de observar un poco estos como te digo, como quizás avance o ya ganancias de la agenda de género. Quizás ahora lo que necesitamos es como ponernos de acuerdo en qué, como te decía antes, qué es lo adecuado, qué es lo inadecuado, etcétera, pero hay ganancias que ya están, y yo creo que eso es interesante. También se reconocen cosas positivas, también aparecen como elogios, como los hombres son trabajadores, son empáticos, que también es interesante, pero críticas también como el machismo, también hay personas, bueno, hay mucha diversidad, también hay personas que dicen, no sé, son flojos, en fin, también hay críticas en distintas direcciones. Pero bueno. Oye, Macarena, en una de las conversaciones me lo recordaba Cagato, sí. Nos quedó dando vuelta aquello que las mujeres, por ejemplo, buscaban en esto de la masculinidad tradicional. Estaban buscando más a un Pedro Pascal que a un Schwarzenegger, digamos, por el tema de la sensibilidad, de esa cosa más, comillas, femenina de la masculinidad. No sé si tienes datos al respecto o no sé si ustedes lo han visto en los diferentes estudios que han hecho. Bueno, es interesante lo que tú estás diciendo. Nosotras, claro, no preguntamos así como el hombre ideal, por decirlo así, no tenemos una pregunta así. No, me imagino. Pero de hecho, en un momento... Yo estoy extrabando el argumento. Pero es interesante lo que estás planteando, porque de hecho teníamos una pregunta en que hacíamos preguntas en torno a como cuán atractivos te parecían ciertos rasgos en las personas. De hecho, no está justo ahí, así que este es un dato que no hemos comentado tanto. Y nos llamaba la atención que, por ejemplo, el físico no aparecía como algo prioritario, ¿no? De hecho, una de las cosas que aparecía como prioritario. Una de las cosas que, bueno, pensando en Schwarzenegger, bueno, Pedro Pascal, Schwarzenegger, bueno, los dos tienen como, a lo mejor los dos responden a modelos físicos de lo atractivos distintos, ¿no? Según época. Pero es interesante porque si tú piensas, Schwarzenegger a lo mejor que representaba, no sé, quizás como a ese hombre como protector, el macho protector, ¿no? Claro. El músculo, exactamente, pero efectivamente Pedro Pascal quizás representa otra cosa, ¿no? Representa, por ejemplo, la empatía o representa una cierta confianza. Entonces, eso es interesante porque hoy en día también, y yo creo que eso es bien relevante en realidad, tiene que ver con cuando tú estás pensando en las relaciones de pareja desde un punto de vista de la igualdad y no desde la jerarquía, que es lo que pasaba antes, ¿no? Quizás uno buscaba un hombre que proveyera. Si yo no trabajo, yo quiero un hombre que me pueda proteger, que provea, que me cuide, etcétera. Pero cuando los dos trabajamos, los dos aportamos y los dos tenemos proyecto de vida, ¿sí? Cuando los dos tenemos, no sé, intereses profesionales o hobby o lo que sea, ¿qué busca en una pareja? Y muchas veces probablemente tiene que ver más bien con conexión emocional, con empatía, con respeto, con otras cosas, ¿no? Y es interesante preguntarse por qué quizás Pedro Pascal refleja eso, ¿no? Es una buena pregunta. Y tiene que ver quizás como con ideales, ¿no? De lo que esperamos, de lo que deseamos. Y ahí de nuevo, la mirada de socióloga nuevamente, yo me pregunto, bueno, ¿quién nos enseña también a construir relaciones así? Es que eso es, ¿no? Sí, pues ¿No te parece que eso, por ejemplo, yo que soy más grande, pero esto ha sido un cambio
un cambio cultural, Totalmente. ¿o no? Sí, po. Y donde probablemente yo, ahora hay cosas que no comparto, pero bueno, ya las asumo y todo lo demás, pero a lo que voy es que esto no es del día a día, uno va o sea, al revés, uno va construyéndose todos los días en esto, ¿no? Totalmente. Y deconstruyéndose, ¿no? Que es lo que hoy día sea. también se habla mucho de eso, ¿no? Como de deconstruiste, que tiene que ver como con sacarse quizás mochilas o creencias que teníamos antes. Y evidentemente es distinto sumarte a este carro cuando tienes 15 que cuando tienes 20 o cuando tienes 80 o 50, ¿no? Porque obviamente uno lleva una vida viviendo de una cierta forma. Entonces, yo creo que ahí es interesante preguntarnos también cómo acompañamos estos cambios culturales o sociales de conversaciones que nos ayuden a transitar estos cambios, ¿no? Y por eso hablar de estas perplejidades, poner estos temas en la radio es relevante. De hecho, sería interesante saber qué opinan los radioescuchas. No sé, un montón de gente que me está escribiendo, mira, te lo digo al tiro, Álvaro Toro aquí dice, muy buena conversación, debatir sobre masculinidad en estos tiempos es muy necesario. Hay mucha gente escribiendo. Qué buena, sí, qué por buena. eso nosotros además te lo transparento, hemos insistido en esto porque creemos editorialmente que estos temas son bien... Es que son súper relevantes y así como quizás hemos hablado mucho de las mujeres y la desigualdad que hemos vivido históricamente, hablemos también de lo que le está pasando a los hombres, porque tampoco podemos dejarlos abajo. De hecho, es una conversación que yo veo en los colegios, súper interesante, por ejemplo. O sea, estamos empoderando a las niñas, genial, pero tampoco podemos dejar a los niños. También tenemos que ayudar a los niños a transitar en esta sociedad que nos pone a todos en condición de igualdad. Apoyémoslos a todos, démosles herramientas a todos, a todas. Así que yo creo que es una conversación súper importante. Oye, muy interesante escucharte, Macarena. Queremos darte las gracias por haber venido al programa. No, Macarena Orchard es directora del Magíster. Del Magíster en Métodos para la Investigación Social de la Universidad Diego Portales. Me están preguntando a mí dónde encuentran los datos. Sí. Perfecto. Nosotros tenemos en la Universidad Diego Portales tenemos el Instituto de Ciencias Sociales, ICSO. El ICSO reúne toda la investigación de nuestra facultad y ahí pueden encontrar las encuestas y también tenemos redes sociales, nos pueden buscar por Clima Social. Clima Social es nuestro proyecto, estamos en TikTok, estamos de hecho en Twitter, en Instagram y efectivamente lo que estamos buscando es poner temas en la conversación a raíz de que tenemos un año electoral lleno de datos que pueden como conectarse con lo electoral, pero que no están siempre en el centro del debate y nos ayudan a hablar un poquito de qué nos está pasando como sociedad. Así que esperamos poner un tema interesante por mes. Muchas gracias por haber venido, Macarena, de nuevo. Muchas gracias, un que esté muy placer. bien, muy amable. Gracias.